UACJTV. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. UACJTV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en esta emisión de Énfasis. Les saludamos desde 44.3, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias por vernos y escucharnos. Comenzamos la emisión del día de hoy. Nuevamente, gracias por acompañarnos en nuestro canal universitario. Y bien, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de cómo se puede dar el manejo de ellas, entenderlas un poco más. Queremos agradecer la presencia en estos momentos aquí con nosotros del doctor Juan Antonio López Benedí, quien estuvo presentando el texto. Todos queremos que nos quieran, superar nuestras tragedias afectivas cotidianas. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar aquí en la UACJ en Ciudad Juárez. Muchas gracias, pues encantado de compartir y de vivir también en esta ciudad. De hecho, la presentación del libro aquí es la primera, o sea, aquí en Ciudad Juárez, en esta ocasión es la primera que se ha hecho en el continente, porque a veces empiezo por otros lados, pero esta vez he empezado por Ciudad Juárez. No, pues muchas gracias y ya tuvo esta presentación y por eso lo invitamos para que nos ampliara sobre este tema y quienes nos ven y nos escuchan tengan un referente y aprendamos sobre este tema. Hago una presentación muy breve del doctor. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. También es doctorado sobresaliente cum laude en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, vinculado con la Universidad de Coimbra en Portugal, con reconocimiento como profesor por el Consejo Científico Pedagógico de Braga en Portugal. Y bueno, pues hace consultas personales, coaching, talleres y conferencias para el desbloqueo emocional, la coherencia, clarificación y asentamiento de valores personales en diversas ciudades y lugares del mundo. Hoy le tocó a Ciudad Juárez. Y maestro, pues muchas gracias por estar con nosotros y hablar de un tema que todos vivimos a diario, las emociones, el manejo de ellas, el cómo estas nos pueden llevar a lugares y a momentos cúlmenes de nuestras vidas, pero también cómo estas nos pueden derribar o nos pueden hacer retroceder claro, tanto y cuanto no las podamos enfrentar. Para ampliar un poco para nuestra audiencia, ¿cómo entendemos las emociones? ¿Qué son las emociones? Pues en realidad las emociones son como nuestros motores naturales. Hay un mundo complejo con respecto a las emociones vinculadas con los deseos, las pasiones, los impulsos más instintivos y también con el mundo de los sentimientos, con el mundo de los afectos, que son órdenes diferentes. A veces todo esto se mezcla y por eso es tan difícil de entender esta cuestión compleja de las emociones. Pero yo suelo diferenciar las emociones que dependen más de lo cardíaco y del vientre, ¿no? Las emociones más viscerales y las emociones más sentimentales, o las emociones, digamos, de un orden superior. De todas formas, las emociones de un tipo o de otro nos afectan y especialmente nos afectan las más primarias, las del vientre, que son los deseos y las necesidades biológicas. Cuando nosotros no sabemos gestionar adecuadamente eso, pues nos esclavizan, y eso es algo que ha sido tratado ya en la ética desde la antigüedad, como somos esclavos de nuestras pasiones. Esas pasiones nos esclavizan y pueden absorber nuestro pensamiento de una manera muy intensa que rompen nuestra capacidad de organización racional en nuestra vida. Cuando nosotros podemos gestionar adecuadamente esas pasiones básicas y esas emociones las ponemos, es decir, pasamos de emociones negativas que nos lastran a emociones positivas que nos entusiasman, de ahí comienza el sentido de la motivación. También otro de los elementos importantísimos en nuestra sociedad. Siempre estamos buscando elementos que nos den motivación para nuestro trabajo, para nuestra vida, y esos son las emociones. Pero lo que podríamos denominar como emociones
positivas, emociones ligadas a la afectividad positiva, a los sentimientos o a nuestros grandes sueños y horizontes de sentido en la vida. ¿Qué pasa cuando una persona no conoce o no aprende a identificar estas emociones, o cuando las emociones son pues muy negativas, de tristeza, enojo, a lo mejor mucha frustración, mucho dolor? ¿Qué sucede en la vida de un ser humano? Porque llega el momento en que colapsa y pasan situaciones que no imaginamos. Exactamente, por eso hablo de tragedias cotidianas. A veces no es necesario llegar a las patologías. Esas tragedias cotidianas, y además sería deseable no llegar a ellas, no llegar a una enfermedad. Las tragedias cotidianas las vivimos todos, en un grado o en otro, porque siempre hay, por cuestión, o sea, por el origen vinculado con las frustraciones, es decir, nuestros deseos de poder alcanzar metas en la vida que quedan frustrados, o de tener relaciones que quedan frustradas. Esas frustraciones nos llevan a tensiones internas, emocionales, que terminan colapsando y explotando de una manera o de otra. Pueden explotar hacia afuera, normalmente de forma agresiva o violenta, o hacia adentro, y esas son las enfermedades psicosomáticas, ¿eh? Cuando generamos procesos, de los más sencillos serían como las contracturas, es decir, nuestros músculos se contraen y llegan a modificar, por ejemplo, incluso las vértebras en nuestra espalda, o llega a haber también contracturas o tensiones en nuestros órganos, como en el hígado, en el estómago, en distintas partes de nuestro cuerpo. Entonces, esa es la forma de las enfermedades psicosomáticas, en la forma en la que nos afectan negativamente. Pero hay otra, el origen de las emociones no es para ponernos la vida difícil, sino que debería ser todo lo contrario. Las emociones deberían ser esos elementos que continuamente nos hacen tener horizontes de sentido, que se vinculan con nuestros valores, que nos hacen tener confianza en nosotros mismos, que nos dan seguridad, que nos dan impulso para que cuando nuestros sueños se cierran por un lado, nuestras tendencias en la vida no salen como nos gustarían, pues podemos desarrollar tendencias creativas para abrir nuevos cauces. Eso deberían ser las emociones cuando están bien gestionadas. Ahora bien, lo normal es que nadie gestione bien sus emociones, o muy pocas personas, porque existe una grave carencia de este tipo de educación, una educación para la gestión emocional en nuestros currículums universitarios. O sea, no se está tratando. Las emociones en este aspecto vinculado con las pasiones se han tratado en el aspecto moral. Luego también existen las patologías que se estudian desde la psicología o se estudian desde la psiquiatría, pero no hay una carrera o no hay un estudio universitario en profundidad que trate de la gestión emocional y que nos ayude a ser buenos profesionales en otros aspectos de la vida. La filosofía trataba también eso, pero la filosofía a veces se ha quedado como demasiado abstracta en analizar temas conceptuales, y por eso necesitamos algo más específico para poder gestionar de manera inteligente nuestras emociones diarias, y todos lo necesitamos en cualquier tipo de profesión. ¿Qué sucede, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra? Usted ha estado en varias partes del mundo, ha conocido varias ciudades, a las personas que habitan estas ciudades. ¿Qué sucede en una región como esta, con esta división geográfica, con esta separación, primer mundo, tercer mundo, el lenguaje, la dinámica, vida fronteriza, este esquema donde todo importa y pareciera que de repente no sabemos de tantos elementos que hay a nuestro alrededor cuál es el adecuado, un ambiente de violencia, la gente sale a trabajar, la gente sale a hacer su familia, la gente sale a estudiar, y de repente todos estos elementos pueden ser elementos detonantes para generar buenas o malas emociones, o quizás el mal manejo de ellas se replica pues estas situaciones que vivimos. ¿Cómo afrontarlo desde este caos que en ocasiones vivimos, ¿no?, en ese sentido? Bueno, específicamente aquí en Ciudad Juárez y en el entorno del Paso, yo lo que me he encontrado es personas que viven muy en función de estereotipos, ¿no? Yo mismo también fui
pues estuve vinculado con esos estereotipos sobre Ciudad Juárez, por ejemplo, una ciudad peligrosa y donde mejor ni acercarse, ¿no? Por eso yo me acerqué solo, vine al paso primero y miré por encima del muro a ver qué pasaba aquí. Y me di cuenta de que aquí pues hay personas amables, incluso muy amables y muy buenas personas. No es que todos sean delincuentes que te van a sacar la pistola, ¿no? Entonces hay muchos estereotipos y hay estereotipos que se están manejando y se están utilizando de manera manipuladora. Bien, lo primero que hay que hacer es tener la suficiente madurez y formación personal como para poder saltarse los estereotipos, pero es muy difícil cuando las personas viven sometidas a situaciones de estrés tan grandes que lo único que pueden pensar es en sobrevivir. Y cuando los que consiguen sobrevivir, es decir, cuando ya pasas a otro estrato social, donde las personas ya no viven en función solo de su supervivencia, sino de aumentar su estatus, pues de tener cada vez una posición social más relevante, de tener unas casas más grandes o unos carros más grandes, pues ahí también la preocupación por aumentar ese estatus absorbe tanto que pues tampoco te permite vencer los estereotipos, porque también me he encontrado personas así, más situadas económicamente, incluso viviendo en El Paso, que viven todavía muy en función de esos estereotipos. Entonces los estereotipos son como fantasmas que nos están esclavizando de una manera o de otra. Los antiguos griegos empezaron a plantear que las emociones era como lo que era inmortal en los seres humanos y de ahí empieza a forjarse la idea de los dioses. Cada dios en la mitología, dioses positivos o negativos, era el reflejo de esas emociones. Entonces es una forma de entenderlo mitológicamente. Históricamente se ha dado una imagen mítica a esas emociones que todos vivimos y también cuando se han dado esas imágenes míticas, pues a través del chamanismo o a través de las distintas religiones se han buscado ritos para poder aplacar a los dioses terribles, que en el fondo son nuestras propias emociones, o poder obtener el beneficio de los dioses bondadosos, que son nuestras emociones positivas. Pero esos ritos en realidad, dejando al margen de que exista lo sobrenatural o no, desde el punto de vista puramente antropológico, han tenido una función de gestionar esas emociones, pero de una manera devocional. Y por otra parte, cuando se desarrolla lo devocional, también ha habido históricamente pues, personas o instituciones que han procurado manipular a través de ese poder institucional. ¿Cómo romper, doctor, precisamente este punto que plantea usted? Porque estamos todos educados desde una perspectiva judeocristiana, tenemos nuestros espacios educativos, tenemos que quizás son los que influyen de una manera más importante en la formación de nuestros ciudadanos o de nosotros mismos. ¿Cómo hacer este esquema para entender desde otra manera estas emociones? Porque las emociones son emociones, no son buenas ni no son malas, son emociones. Sí son buenas o malas en función de que nos afectan positivo o negativamente. Es decir, las emociones positivas o buenas nos hacen ser más felices. Las emociones negativas, o que solemos llamar malas, nos hacen sentir tristes, depresivos, ansiosos o temerosos. Entonces sí hay una diferencia en las emociones. Ahora bien, todo eso viene de una energía vital que en sí no es ni buena ni mala. Eso sí, es simplemente una energía biológica natural. Y lo que hay que aprender es a gestionar esa energía natural de manera constructiva en función de nuestros valores o nuestros intereses para la vida. ¿Cómo hacemos esa educación para los niños? Porque al final de cuentas todo está en los primeros años de formación, en el acompañamiento y en este seguimiento que en ocasiones los padres hacen o tuvieron con nosotros o no tuvieron con nosotros. ¿Qué tan importante es educar en esta gestión de las emociones desde primera etapa y qué frutos da en un futuro? Pues es absolutamente fundamental. La única cuestión es que en este caso a los padres se nos pide que eduquemos bien a nuestros hijos, pero nadie nos dice cómo. O simplemente nos dan recomendaciones morales de esto es lo que se debe hacer, esto es lo que no. Y eso nos produce normalmente una situación más caótica dentro de esta vivencia estresante. Conozco muchos padres que quieren hacer lo mejor por sus hijos, pero no saben exactamente cómo, y especialmente cuando son adolescentes, que se entra ya en la gran revolución, ¿no? Por eso es por lo que he ido desarrollando programas para ayudar a padres
y también y esa es la base de mi tesis doctoral, para ayudar a la formación de profesores en estos aspectos, porque existe, como he dicho antes, una grave carencia en la educación a la hora de dotarnos de herramientas útiles para la gestión adecuada de las emociones vinculada con nuestro mundo de valores. Y precisamente permítame acercarme a este espacio, a los espacios educativos, al aula, porque entonces estamos encontrando quienes dirigen, quienes, bueno, en esta forma de plantear el conocimiento, pues es el maestro, el docente, el que está frente a grupo, pero también hay un universo alrededor del grupo de esta clase, claro, donde están estas emociones, donde están estas realidades que viven cada uno de estos niños, de estos jóvenes, de estos adultos, ¿no? En el caso de la universidad. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo educarse? ¿Y qué estamos viendo que sucede, que no se maneja adecuadamente, doctor, en estos ambientes? Amén de que después hablemos de lo que sucede en la casa, pero en la escuela, en los ámbitos educativos, ¿qué estamos haciendo mal? Precisamente, no en la impartición necesariamente de las materias, sino en el cuidado de la gestión de las emociones. Bueno, pues entiendo que no es que haya una mala voluntad en ninguna parte, lo que hay es ignorancia. Es decir, necesitamos dotar de mejores herramientas a los profesores para que puedan hacer esta labor. Al no hacerlo, cada uno lo hace desde su buena voluntad, igual que los padres. Y esa buena voluntad está ligada a sus creencias religiosas o a sus creencias políticas o de otro tipo, o a sus aprendizajes sociales. Entonces, no hay una claridad en tener herramientas más científicas o más objetivas que eviten esa subjetividad o esa manipulación o esa influencia desde las creencias religiosas, desde las ideologías políticas o desde los sistemas económicos. Y entonces la escuela está muy vinculada con eso, con la política, la religión o la economía, en todo el mundo. Entonces, lo que yo estoy planteando es precisamente desarrollar unas propuestas que, respetando cualquier tipo de ideología política o de creencia religiosa o de estatus socioeconómico, pues permitan educar a las personas entendiendo ese potencial que todos tenemos desde la niñez y observando específicamente lo que cada persona puede dar en lo mejor de sí mismo, es decir, sus valores profundos. Los valores no hay que inculcarlos, los valores, entiendo yo, hay que observarlos y luego también ponerlos en coherencia con los valores sociales que por supuesto existen en todos los grupos, en todas las sociedades. Pero esto hay que hacerlo con una metodología más crítica, mejor filtrada, que evite esa subjetividad que genera una cierta tendencia a la manipulación. Correcto. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles serían algunas pistas para una buena gestión que ayude a los docentes? Porque, sobre todo de pequeños, en la primera etapa de desarrollo escolar, porque quizás esto puede ayudar a que un pequeño apuntale se entusiasme, en verdad vea una realidad distinta en el ámbito educativo y esto pues genere un desarrollo sano, ¿no?, en él. Eso es. La cuestión está en que incluso la comunicación está muy vinculada con las emociones. Las emociones son como la vía o la onda portadora a través de la cual se transmite el mensaje. Cuando esas emociones son positivas, eso genera entusiasmo, el mensaje llega. Cuando las emociones que tenemos de partida son negativas, porque estamos frustrados, porque nos sentimos mal en nuestro entorno, o mal pagados, o mal considerados, o mal valorados, pues eso también se transmite. Y entonces el mensaje llega de forma distorsionada. Esto es la base fundamental. Hay que entender cómo funciona esto y cómo podemos transmitir emociones negativas. Evidentemente, o sea, cómo podemos transmitir emociones positivas que generen mensajes de motivación o de entusiasmo, para que haya entusiasmo en el aula, para transmitir los deseos de aprender en los niños. Pero si nosotros partimos de origen, de una situación de estar mal pagados, más considerados socialmente, de estar estresados, va a ser muy difícil que podamos hacer eso. Entonces tenemos que tener estrategias para poder ajustar primero nuestra propia situación personal. Y cuando sabemos gestionar nuestras emociones y pasarlas de lo negativo a lo positivo, ver algo positivo, aliciente o motivación en nuestra vida, eso lo podemos transmitir. Pero las emociones no se pueden transmitir de forma falsa. Es decir,
los mensajes verbales. Nosotros podemos componerlos y decir mentiras. Las emociones no engañan. Cada uno, de manera natural, transmite lo que vive de manera no racional, a través de sus conductas, a través de los tonos de voz, a través de los gestos de comunicación no verbal, y todo eso también está muy estudiado. Por lo tanto, no se trata de engañar, hay que partir de emociones positivas reales, y por eso hay que formar a los profesores, a los padres, a todos los componentes de la estructura social, a que podamos tener emociones adecuadas, limpias, inteligentes, bien gestionadas, para transmitir lo mejor de nosotros mismos. Y ahora me imagino quizás un pequeño que fue pues regañado en la escuela, después quizás de algún castigo que puede llegar a pasar, después llega a su casa y en la casa también ya es interpelado por el padre, la madre, señalado, castigado. Entonces estamos dándole continuidad a ese esquema poco sano para alguien que está en esta etapa de la vida. Exactamente. Y en la vida que estamos viviendo últimamente, eso tiende a generarse con mayor intensidad. Porque también los padres, o en los distintos ámbitos, se vive demasiado el estrés. O sea, no hay tiempo para el diálogo ni para escuchar a los demás. No tenemos tiempo para escuchar a nuestros hijos, aunque sepamos qué es lo que deberíamos hacer. Incluso cuando tenemos tiempo tampoco sabemos cómo escuchar a nuestros hijos. O nuestros hijos ya no quieren hablarnos porque ha pasado el tiempo. No es tan fácil. Pero en cualquier caso, todo esto proviene de estamos enganchados en esas situaciones de presión desde que somos niños que van generando unas tendencias que nos hacen vivir esas emociones negativas y esa frustración o esa falta de creencia en nosotros mismos, esa falta de confianza en nosotros mismos, que vamos luego también retransmitiendo a través de nuestra labor social o como profesionales. Eso es lo que hay que limpiar, pero no solo hay que limpiarlo por fuera, es decir, no solo hay que maquillarlo, hay que trabajarlo desde dentro para que sea auténticamente vivido. Es decir, las personas tienen que aprender a tener una auténtica confianza en sí mismos, conocerse, saber que tienen valores, saber que tienen posibilidad de desarrollo de sus sueños y que tienen derecho y que además existen herramientas para poder hacerlo. ¿Cuáles serían esas frases desde la palabra, desde la comunicación que un padre siempre tiene que estar en mente para animar a sus hijos en estos ámbitos, doctor? Para aquellos que nos están viendo, bueno, cambiar este lenguaje por uno más constructivo. ¿Cuáles serían estas frases que apuntalan a...? Hay dos elementos básicos, como también planteo en el libro de Todos queremos que nos quieran. O sea, la necesidad afectiva es lo más básico para todos los seres humanos. Necesitamos sentir que nos quieren. Y entonces cuando un padre le dice continuamente a su hijo o a su pareja o en su entorno, te quiero, basta con eso. O sea, te quiero y confío en ti. Son los dos elementos clave. Pero no basta con decirlo, sino que hay que sentirlo. Es decir, cuando tú dices te quiero, tienes que sentir que lo estás queriendo. Porque si no, produces una sensación como de engaño. Es decir, que lo dices por cumplir. Y eso genera un vacío, ¿no? Genera como una mentira. Así es que si somos capaces de decir continuamente a nuestros hijos, te quiero, te amo, confío en ti, sé que eres una gran persona, eso es uno de los elementos que más puede ayudar en su desarrollo. Pero hay que sentirlo de verdad, aunque no tengamos claro cuál sea el futuro o cómo lo va a hacer. Porque ahí es donde está. También tenemos que dejar un margen de libertad a las personas para que desarrollen lo mejor de sí mismos desde pues, la creación o desde la improvisación o desde el tantear aspectos de la vida que nosotros mismos ahora mismo desconocemos. No sé si ahora también, y usted lo plantea, es importante el contacto físico, este abrazo, esta palmada, este acercamiento. Por supuesto. Que a veces ya por la tecnología los niños pues abrazan más la tableta, ¿verdad? El teléfono. Sí, sí. Bueno, antes la televisión pues no la podíamos abrazar tanto, pero ahora esta vida tan digitalizada nos aleja desde lo humano y nos hace entrar a otros esquemas que después en un futuro pues cobran muchas situaciones difíciles. Claro. De hecho, también el libro presento, ¿no? Ha habido muchas investigaciones desde hace muchos años, incluso siglos, ha habido observaciones que en los primeros años de vida la lactancia o el contacto físico ayuda mucho en la estructura equilibrada de nuestro sistema nervioso.
Cuando un niño no recibe caricias suficientes, el sistema nervioso se desarrolla de manera deficitaria. Y no solo ocurre con los seres humanos, ocurre con todos los mamíferos fundamentalmente. Necesitamos las caricias. Ahora, si no hemos tenido las caricias adecuadas, pues habrá que buscar otras alternativas. Por eso hay muchas personas que están buscando la caricia adecuada a través de una persona, a través del príncipe azul, no sé, siempre estamos esperando que va a aparecer alguien que nos va a dar esa caricia, pero es por esa carencia radical que tenemos. Y quizás aquí surge esta situación de no entender lo que sucede cuando en la juventud algunas personas encuentran a parejas que no son las adecuadas y están yendo de un lado a otro, y pareciera que hasta a veces ya es como hasta una mofa entre las amistades, pues siempre te encuentras a los mismos, buscas el mismo patrón, y esto ayuda a clarificar en una etapa distinta. La verdad es que también hubo un psicólogo muy conocido, que fue Erich Fromm, que publicó un libro de El arte de amar, que él planteaba que en realidad cuando buscamos un perfil de persona de la que nos enamoramos, ese perfil tiene que ver pues con nuestros padres, ¿no? Las hijas tienen un perfil de un padre y los hijos de la madre, inconsciente. Entonces tendemos a mirar dentro de ese perfil y buscamos, sintonizamos. Pero a veces ese perfil tampoco es el más adecuado, porque es posible que nuestro padre y nuestra madre pues sí, nos impactó emocionalmente y hemos vivido a través de ellos el afecto, pero a lo mejor eran personas que tenían problemas con la bebida o problemas de otro tipo, y seguimos buscando ese perfil de personas con esa tendencia. Entonces, es importante clarificar eso y ponerlo en orden. Lo más importante de todo es que lleguemos a tener una auténtica autoestima, es decir, que lleguemos a amarnos a nosotros mismos. Pero ese proceso está vinculado con los procesos externos, es decir, aprendemos a amarnos a nosotros mismos a través de cómo nos aman los demás, aprendemos a valorarnos a través de cómo nos valoran los demás. Y por eso necesitamos encontrar primero esas valoraciones en el medio, o ese cariño, ese afecto en el medio, para aprender a generar nuestra auténtica autoestima. Por desgracia, también con respecto a la autoestima hay otro problema. Hay muchísimos manuales de autoestima que hoy lo que están transmitiendo es que si tú quieres aumentar tu autoestima, pues te compras ropa nueva, zapatos nuevos, y todo esto es muy bueno para la sociedad de consumo, pero no para las personas, a no ser que tengas una tarjeta de crédito infinita, ¿no? Porque luego el dinero causa mucha desesperación, mucha frustración en esta vida que comenta usted, en la que estamos viviendo, ¿no? O sea, pareciera ser que trabajamos por el dinero, no para lograr nuestra vocación o el disfrute de lo que nos gusta más hacer, y que en consecuencia, bueno, pues podríamos tener un buen pago. Esa es una de las grandes trampas. En realidad, lo que más riqueza nos aporta en la vida no es el dinero, es esa satisfacción emocional profunda. Entonces hay personas, y eso es un hecho en distintos países del mundo, en el tercer mundo, ¿no? Personas que no tienen nada y que son felices. Y hay personas que tienen millones y son muy infelices. Y yo he conocido casos concretos así. No es simplemente un eslogan que estoy aquí poniendo, porque no, es una realidad. Porque la cuestión de la felicidad no depende tanto de tener o no tener, sino de ser y de vivir de una manera coherente. Eso no quiere decir que haya que ser pobre para ser felices, no. También se puede ser rico y ser feliz, pero tiene que haber un mínimo de coherencia. Cuando una persona ha dado su vida a la búsqueda del dinero para que el dinero le dé una satisfacción, una valoración, un reconocimiento, muchísimas veces lo que entra es en una trampa, porque sigue buscando ansiosamente tener cada vez más dinero, porque en el fondo no se valora a sí mismo, no tiene confianza en sí mismo. Doctor, le agradecemos mucho su presencia con nosotros. Sabemos que va a estar regresando a la universidad y nos gustaría pues retomar este compartir el día de hoy con nuestra audiencia. Mientras tanto, pues muchas gracias por venirnos a hablar sobre este tema que también es muy interesante. Muy bien, encantado. Muchas gracias. Gracias. Con esto concluimos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Continúen aquí en UACJ TV.